inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy le hemos pedido al licenciado Andrés Terrero Alcántara no solo que nos acompañe como hemos dicho siempre, como uno de los dominicanos que mejor maneja todos estos temas que vamos a tratar, sobre todo temas de auditorías, de fraude, de transparencia, y le hemos pedido que nos convoque al invitado que por suerte tenemos el privilegio de tener en el país y que lo hemos convencido de que participe con nosotros en este diálogo en el día de hoy para poder edificar un poquito en estos temas que tan importantes son hoy para los dominicanos. Le damos las gracias a Andrés Terrero y la bienvenida al doctor Juan Iván Roger Harper, quien es presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraudes. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Michael Hassim. Es un privilegio y honor tener esta posibilidad de la entrevista y gracias por la sugerencia y la referencia a Andrés Alcántara. Muy bien. Doctor, la gente dirá, van a hablar de antifraude, de fraude, de lo que es forense y todo eso. No, yo creo que la sociedad y sobre todo la sociedad dominicana ya demanda de información, transparencia y quiere sobre todo que sus servidores públicos sean éticos, no se aboquen a procesos correctos, y para eso hay que controlar. Entonces, nosotros lamentablemente tenemos que ir por pasos. Todo esto ha ido evolucionando muy rápido y una cosa es tú creer que alguien es culpable de algo y otra cosa es tú poder probar que esa persona es culpable de algo. Estoy hablando de un caso específico. Iniciemos con esto y vamos a dedicarle un poquito a la gente, porque uno cree como que la palabra forense nada más tiene que ver de las películas de detectives y eso. ¿Qué es un auditor forense antifraude? Ok, primero que todo, la palabra forense tiene que ver con todo lo que es una ciencia forense que asiste, auxilia a la justicia. Nos preguntan siempre, bueno, ¿y usted es auditor forense? Eso tiene que ver con los muertos. Me han preguntado en aeropuertos y otros lugares, y yo, no, sí, con los muertos financieros, que hablan, ellos hablan a través de las evidencias. La auditoría forense antifraude es la ciencia y el arte de la contabilidad, una subespecialización de la auditoría que atiende de manera integral la ocurrencia de fraude, corrupción y o lavado de dinero, que es como ya un cáncer que ha hecho metástasis en la sociedad. Ok, un momentico, usted acaba de mencionar fraude, corrupción y lavado de dinero, o sea que puede ir en ámbitos públicos y privados. Por supuesto. O sea, que sí. Esto funciona tanto en una actividad privada, igual que a nivel de... Claro. Aquí todo el mundo cree que la corrupción y todo nada más es a nivel público. Estamos hablando de fraude, lavado y corrupción a todos los niveles. Fraude, corrupción y lavado de dinero que afectan a individuos, a empresas, a gobiernos en el nivel público y privado. Y atendiendo a lo que acabas de decir, muchas personas piensan que la corrupción está más acentuada en el gobierno y no es así. La más grande corrupción que existe es en la empresa privada. Son empresarios que no han tenido éxito, que no son competitivos y que han tenido prácticas de esa naturaleza que al meterse a un partido político lo han llevado, han exportado esas prácticas al gobierno y cuando se sientan en el gobierno empiezan a practicarla. Eso es el origen del tema de la corrupción. Quiere decir que no es que la corrupción no solamente en el gobierno. Ahora, técnicamente hablando... Pero también para que un funcionario sea corrupto tiene que haber un sector privado. Un corruptor. Un corruptor. Correcto. Así es. Es importante que se sepa porque este es un tema que no estamos en lo jurídico, estamos en lo técnico. El fraude es un engaño. Primero el engaño ocurre en la mente. Tú piensas en malear, en hacer alguna situación incorrecta.
Ah, usted lo que está diciendo es que para definir fraude tiene que estar planificado hacer eso. Claro, tú tienes Una acción incorrecta involuntaria no es un fraude. No, ok, ahí exactamente la pregunta que acabas de hacer. Hay fraude por acción y por omisión. Puede una persona, por ejemplo, aprobar una cuenta, no se dio cuenta, no sabía, no pudo o no supo, pero la consecuencia de lo que no pudo o no supo, los tribunales van a medirla. Los tribunales van a decir, bueno, pero que usted al no saber o no poder hacer lo que hizo, eso tiene unas consecuencias. Eso como asesino involuntario. Como asesino involuntario. Exacto, así mismo, así mismo. Entonces, primero ocurre el fraude, eso tú lo piensas. Cuando está en el ámbito privado, hay toda una categoría inmensa de 300 estereotipos que hay que saber cómo investigarlo, cómo detectarlo, hasta cómo prevenirlo. Ningún código penal ni procesal penal en el mundo tiene todas las categorías de diferentes tipos de fraude, corrupción, lavado de dinero. Por ejemplo, la corrupción, que es un engaño, pero que afecta el manejo, uso de fondos estatales gubernamentales. Por eso es que hablamos de corrupción, porque es cuando ya están metidos los fondos del Estado. Entonces hay corrupción por sobreprecio, sobrecosto, y por una no entrega de un bien o un servicio. Correcto, y una cantidad increíble, los facilitadores, porque todo esto de la corrupción es todo un engranaje. Entonces en la corrupción participan los funcionarios de gobierno y participan privados, o sea, la gente que está en las empresas. Entonces, finalmente, y esto es importante aclararlo, porque es parte del problema mundial, no solamente de este país, República Dominicana y el resto de los países en Latinoamérica. Se habla mucho de lavado de dinero, o lavado de activos, o blanqueo de capitales, pero en realidad es lavado de dinero, no es otra cosa, porque los activos... Los tres conceptos son lo mismo. Lo han puesto parecido, pero etimológicamente no son correctos. El único correcto es money laundering. ¿Por qué? Porque con el dinero tú adquieres activos, con el dinero adquieres los capitales. Entonces eso de blanqueo, imagínense blanquear un edificio. Tendríamos que traer toda la cantidad de Clorox. El concepto correcto, pero aplica a todos los delitos. Correcto, aplica a todo. Pero lavado de dinero ocurre de último. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día se hace mucho énfasis en las leyes de cada país sobre las regulaciones de lavado de dinero. Pero entonces la gente está estudiando lavado de dinero y cómo lo previene y cómo lo controla. Pero ¿cómo van a entender eso si no saben primero fraude y corrupción? Y no será, y en esto voy a utilizar tal vez algunos conceptos de Terrero que con los años nos ha ido pasando, y no será que probar la corrupción era tan difícil en un momento dado, y tal vez no existían tantas herramientas como estas auditorías forenses antifraude, que se han tenido que ir a perseguir el lavado de dinero para poder probar un delito. Naturalmente. Y digamos que los entes en el mundo, hay 3 organizaciones principales. Esas 3 organizaciones, a mi juicio, deberían de converger, porque allí está el problema. El problema no está en ningún país. El problema son las grandes organizaciones en el mundo. Hay una primera organización, la OCDE, que tiene que ver con la evasión fiscal, el tema de fraude. Hay otra institución que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que tiene que ver con el tema de lavado de dinero. Y está Transparencia Internacional. Es decir, tenemos las instituciones que regentan y gobiernan eso a nivel mundial. Pero yo creo que ellas no convergen. Y explico. Pero eso es a propósito. Bueno, obviamente ese porque si lo juntan, digo, en mi opinión, si lo juntan, entonces se le cierra el ciclo a todo el mundo. Excelente, usted lo ha colegido perfectamente. Entonces, el GAFI le pide a todos los países, bueno, pongan estas recomendaciones, hagan esto, hagan el otro. Lo último que ha ocurrido en el mundo es el beneficiario final. Exigen que haya todo un protocolo, pero ese es el chiste más grande para los que defraudan. Para el crimen organizado, el beneficiario final es un chiste, porque pueden haber 17 camas
de diferentes estructuras en el mundo, difícil de saberlo. Entonces, escuché en Europa que las recomendaciones en el mundo habían colapsado porque tantas recomendaciones y exigencias que se dan en los países por estas recomendaciones han colapsado. ¿Pero por qué han colapsado? Porque no se entroniza o no se entiende o no se enseña primero toda la gama de fraude, sí, toda la gama de corrupción. Usted está mencionando algo que, miren, esta misma semana el mundo vivió procesos en los que ustedes, los auditores forenses y todo el que tiene que ver con esto, tendrá que sentarse a analizar. Nosotros siempre hemos dicho que los países son más permisivos para muchas actividades cuando se trata de inversión. Entonces, yo no veo mucho los narcotraficantes, los jefes de la droga en Estados Unidos presos. Sí. Yo no los veo. Yo veo que siempre hay, porque mantienen Ahora mismo con el tema de la guerra, vimos la apertura a las criptomonedas. El tema que estaba prohibido y que es un instrumento, un vehículo ideal para muchas operaciones, pero también un vehículo ilegal, se dice para temas no de lavado, sino de que no hay que ser muy transparente con quién es el dueño del dinero. Entonces, ahí le están dando apertura. Ese es un tema que yo creo que usted lo debe de tratar de cuando de forma voluntaria tú tienes apertura o te hace de la vista gorda para poder permitir esas actividades. Y el otro, con que yo finalizo esta parte, es, háblenos un poquito de, hay un tema que se llama auditor forense antifraude. Quiero que nos hable un poquito de ese auditor. Me imagino que genera una auditoría. Esa auditoría se llama Auditoría Forense Antifraude. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este reporte, este informe, cuando ya alguien se capacita con esta actividad? ¿Y cuál es la aplicación que tiene, sobre todo en temas de justicia? Porque me imagino que un informe de un auditor forense antifraude, un AFA, debe de ser lo que certifique realmente la prueba para poder demostrar un acto de corrupción. Adelante. Sí, en primer lugar, el tema de auditoría forense antifraude tiene que ver con el manejo integral de los flagelos fraude, corrupción y lavado de dinero. Entonces vamos a partirlo en dos etapas. La más importante, la prevención. Primero hablemos rápidamente de la prevención y luego hablemos de la detección. En la prevención, los contadores públicos autorizados tradicionalmente nos han enseñado fórmulas de control interno, de verificar que todo marche bien, la segregación de funciones y demás. Pero lo cierto es que hoy día esos conceptos que hemos sabido no son suficientes para prevenir los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero. En otras palabras, se requiere un conocimiento mayor de cómo se gestan estos flagelos para ayudar a las empresas, por ejemplo, con programas antifraude. Un programa antifraude es introducir en un manual de políticas, procedimientos y controles todos aquellos elementos y herramientas que puedan ayudar a la empresa a prevenir, a mitigar. Una cosa importante es que no se puede eliminar la corrupción, solo se puede mitigar. Cuando alguien hable de que va a haber cero corrupción, que voy a eliminar la corrupción, es de pronto no sabe de lo que está hablando, porque eso no puede eliminarse per se. Ok, esa es la parte preventiva del auditor forense antifraude. ¿Por qué esta especialidad le pusimos antifraude? Porque le pusimos un traje especial al contador público. Es un contador público que ha pasado el polígrafo. Es un contador público que está comprometido con la honestidad y el juego limpio. Así que es importante este tema de antifraude. Ahora vayamos a la segunda etapa. Ya hablamos de la parte más importante, que es el 80% de la solución, la prevención. Ahora hablemos de la segunda parte, que es la detección. En la detección, ¿qué es lo que hace el auditor forense antifraude? Hace un informe de auditoría especial. ¿Qué es un informe de auditoría especial? No es un escrito de páginas con su firma, no. Es una opinión, un dictamen que está amparado con anexos
Esos anexos hacen referencia a todas las evidencias. Se le entrega al cliente o al usuario y cuando eso llegue al Ministerio Público se convierte como si fuese en una vista fiscal. Es un documento que le permite a la Fiscalía instruir adecuadamente un proceso. El informe de Auditoría Especial Forense busca la verdad material, no la verdad procesal. La verdad procesal es la que tiene enfrente un fiscal. Un fiscal tiene un expediente y todo lo que está en ese expediente es el mundo jurídico de ese caso. Pero eso no es la verdad material. La verdad material busca a todas las personas naturales o jurídicas que tiene que ver con el flagelo o elimina a las personas naturales jurídicas que no tienen relación o que no hay evidencia. El auditor forense antifraude no escribe nada que no pueda probar. Si no puede decir algo, simplemente no lo dice porque no tiene la prueba. Entonces, está relacionado, es tan importante para la justicia tener el conocimiento de un contador público con esta especialidad porque le va a permitir que el sistema fluya y esclarezca ante la sociedad lo acontecido. Sí, pero puede llegar el día, doctor, en que un inocente, de que se valide tanto este tipo de informe, que un inocente diga, ustedes me están declarando culpable, yo exijo que la auditoría con que a mí me van a evaluar en este juicio sea una auditoría forense especializada. El tipo de certificación, podemos llegar al momento en el que esto sea la palabra de Dios, en este caso. Bueno, ya se ha dado un paso. Porque usted lo que nos está diciendo a nosotros es que las auditorías ordinarias que te hace un contador o una firma de contadores podrían no tener la validez o la fidelidad que tiene este tipo de auditoría. No la tienen. Categóricamente le digo que no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque un informe de auditoría normal, auditoría de estados financieros, lo refrenda a un contador público, le da fe pública a un informe escrito, ya. Pero la justicia cuando tiene ese informe no puede tomarlo para su convicción, porque la justicia busca evidencias. Así que hay una barrera de la fe pública. Cuando un contador público da un estado financiero, eso es para la área privada. Pero cuando hay la posible ocurrencia de un delito, de fraude, corrupción o lavado de dinero, ya hay una cerca. Ya solamente no se necesita ver un estado financiero o un informe de un contador público. Se requiere una especialización para que verse, describa y determine realmente lo ocurrido. Así que son dos cosas, la fe pública a nivel privado y el derecho público, que es cuando ya hay inmerso un tema de fraude, corrupción. Pero eso es importantísimo, doctor, porque mira, Terrero va a continuar con las preguntas, pero aquí mismo discutimos un caso y él y yo lo hacíamos de forma permanente. Cuando tú decías, aquí quebró un banco dominicano y ese banco estaba auditado anualmente por una de las 5 firmas de auditores de las 4 firmas de auditores más importantes del mundo, de lo que se llaman las Big Four. Y cuando fueron a la auditoría decían, mira la auditoría, pero es que ese banco tiene operaciones irregulares. La auditoría contestó, el auditor contestó, sí, mi auditoría de la información que me dio el banco está bien. Ahora, si no me dieron la información, había otro banco. Sí, le voy a hacer un paréntesis de lo que han dicho las cortes en Estados Unidos, en Australia y en Europa sobre este caso exactamente, de un banco. Un banco, después de tener un estado financiero auditado, quiebra. Cuando se han ido los casos a la justicia, los jueces le han pedido y le han exigido responsabilidad al contador público, y el contador público o la firma se ha defendido diciendo, yo hice todo mi trabajo, cumplí con todas las normas, implementé todo y confié en la información que me dio el cliente y lo verifiqué conforme a las normas. Y le dice el juez, pero no pudiste ver y no pudiste detectar el fraude, el esquema de corrupción o el lavado de dinero. Por tanto, te quito tu libertad, te quito tu patrimonio y te quito tu licencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de una realidad del contador público autorizado frente a la ocurrencia de estos flagelos, que requiere un conocimiento. El contador público tiene que ir más allá, mucho más allá para poder proteger sus servicios profesionales. Es por eso la importancia de esta especialidad. Evidentemente que la profesión del contador público ha cambiado. Las firmas de contadores públicos tienen que ajustarse a los nuevos tiempos. El doctor Juan Iván Roger ha dicho que las pruebas son fundamentales. El juicio de un juez, o la convicción, la última convicción de un juez, no existe. Por lo tanto, quisiéramos saber, doctor, en el caso específico de República Dominicana y otros países de Latinoamérica que están igual que nosotros, ¿en qué están los organismos de control y el Ministerio Público de República Dominicana mirando desde lejos o más cerca estos casos en que se requiera de un expertise forense antifraude para llegar a conclusiones para casos que hay en la justicia hoy por delitos de corrupción administrativa y que muchos de ellos anteriormente han sido descargados por falta de pruebas? Claro. He estudiado de cerca el tema de República Dominicana y tenemos que resaltar lo que está haciendo la unidad de control, en este caso la Contraloría General de la República. Consciente de esta situación, han creado una unidad antifraude. Cuando hablamos de fraude o antifraude, que es lo contrario, la palabra anti es un prefijo, es contra fraude, se refiere a que entonces se van a implementar controles que lleven a disuadir, a mitigar el flagelo de fraude, corrupción o lavado de dinero y tener las herramientas necesarias para detectarlo. En otras palabras, a nivel de la Contraloría General de la República, que también hace auditorías, tiene que tener conciencia de cómo hacerlas. Las auditorías que vienen de un fiscalizador tienen que ser auditorías fuertes, robustas, completas, convincentes, que no den margen a duda. Por ello es que los informes deben de llevar todos sus anexos y esos anexos deben de llevar las evidencias, ya sea de cualquier entidad del Estado. ¿Y esos anexos se validan? Por supuesto. Esto es algo importante que quiero pues manifestar al pueblo dominicano, porque sucede y es parte de la impunidad que ocurre. La impunidad está relacionada con el buen informe del auditor forense antifraude. Un buen informe tiene las evidencias que han sido formalizadas. Por ejemplo, si un fiscalizador del Estado va a una entidad a auditarla, obtiene la información original. Esa información original le saca copia. Esa copia la lleva a la Secretaría General para que le pongan un sello de fiel copia del original que fue visto por el auditor. Si desaparecen las pruebas originales, ya está un documento convincente que luego se adjunta y se forman en anexos que luego soportan el informe, la opinión o dictamen, porque no es un informe. No podemos confundir un informe con un dictamen. Un dictamen es una opinión legal contundente. Y ahora bien, cuando el contador público firma un documento, el mundo entero sabe y presume que es verdad. Pero ahí el problema, no solamente presumir y asumir que es verdad, sino comprobarlo, porque se trata de la ley sustantiva de lo que es el Código Penal. Así que es muy importante para la justicia manejar esto, y es más importante para los fiscalizadores, que tienen que tener conciencia de ayudar al sistema. No pueden hacer un informe que no tenga evidencia, porque están cargando al Ministerio Público y lo están llevando de pronto a una situación que no va a llegar a buen terreno. El Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude en República Dominicana acaba de terminar una 6ª cohorte, lo que quiere decir que 5 cohortes anteriores han ocurrido. Y es para formar auditores en esta especialidad y subespecialidad, una en contabilidad y la otra en auditoría. ¿Cuántos dominicanos se han certificado y están capaces para ayudar o coadyuvar
al Ministerio Público y a otras entidades? Excelente pregunta. Ahora mismo hay 98, los verifiqué ayer, dominicanos, contadores públicos autorizados. Ahora, de esos 98, porque obviamente hablamos de un tema de independencia, para ayudar a la justicia solamente pueden ir a ayudar las firmas que son independientes, porque algunos certificados están trabajando como colaboradores de una empresa y hay otros que están trabajando en el gobierno. Exacto. Así que hablamos de un número que del 98 puede que sea la mitad que está ahora mismo en capacidad de ayudar a la justicia. Tengo entendido que ya el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana ha creado una base de datos para tener especialistas para poder auxiliar con ternas a las autoridades. Y esto va a ser algo muy bueno porque ahora la justicia va a poder tener a un experto que sabe cómo hacer un informe adjuntando evidencias que puede ayudar al nivel de instrucción terminar y decidir si va a pedir a un juez que juzgue el caso o si lo va a sobreseer en base a las informaciones que recibe de un contador. Michelle preguntó ahorita, y lo voy a ligar con este comentario, porque él dijo, ¿y quién certifica esto? O sea, ¿alguien certifica esto? Entonces la pregunta es, ese auditor especialista forense antifraude que hace un informe con las evidencias anexadas, que no es un dictamen de un contador que es por fe pública, ¿quién es que realmente o cómo la justicia o el Ministerio Público determina que están certificadas adecuadamente esas evidencias? Vamos a suponer, aquí hay un informe sobre un peritaje de una factura o algo así. ¿Quién certifica eso para que el Ministerio Público crea en eso? Sí, ok, importante, excelente pregunta. Cuando obtenemos una evidencia que es crucial para determinar o esclarecer fraude, corrupción y lavado de dinero, puede ser un contrato, puede ser una cuenta, una factura, una transferencia. Ese documento obviamente debe ser sellado como fiel copia del original, por ejemplo, si proviene de una entidad gubernamental de la Secretaría General. La Secretaría tiene que sellar sobre una copia que esto es fiel copia y se lo entrega al auditor forense, se lo entrega al fiscalizador. Ese es el primer paso. Yo he visto muchos casos que ni siquiera tienen eso. Entonces el Ministerio Público tiene que ir a buscar todos los originales y es un atraso. Y claro, este atraso es un reloj por el debido proceso. Tienen un tiempo para investigar. Así que primero tiene que ser sellado. Luego, el propio auditor forense tiene que formalizar esa evidencia, ponerle foja, el número que corresponde y esto amarrarlo con su opinión. Esto lo que hace es un informe obviamente como si un chaleco antibala. Y eso es lo que le permite a la justicia decidir. Ahora, no todo caso de fraude, corrupción o lavado de dinero se puede probar. Hay cosas que no se van a poder probar. Hay buenos fraudes, hay buenos esquemas de corrupción, hay excelentes esquemas de lavado de dinero. Pero eso va a depender de la capacidad, la preparación, la orientación que tenga y la voluntad política que tenga el que esté al mando de la fiscalización. Porque si esa persona no tiene la humildad de saber que es algo especializado y requiere capacitación, jamás va a poder presentar un informe correctamente para la justicia. Bien, usted mencionó hace un rato herramientas que se utilizan para todo esto y habló de lo importante de la prevención, sobre todo en el caso del lavado, y yo lo quiero ligar todo. Tú dices, oh, vamos a hacer las cosas bien, vamos a utilizar la ley, vamos a prevenir en esta institución y vamos a nombrar un oficial de cumplimiento, que es una persona que se sienta ahí solo para que los procesos de lavado no entren a la institución para aplicar los procesos de prevención de lavado de activos. Perfecto. Usted también menciona, dice, oh, pero también ellos se sientan a ver todo esto y ven la ley y le buscan la forma de violar la ley. Tú dices, ¿y cómo se puede violar la ley? O el señor que se sienta de prevención de lavado de activos, si le llega un depósito de $1.000.000, lo convierte en 2 depósitos de 500,000. E inmediatamente
no tiene que, ni siquiera no tiene que reportarlo, porque podría decir no lo reporto, sino lo convierte en 2 depósitos de 500,000. Ah, pero mira qué bien se va entendiendo las cosas. Hábleme un poquito de herramientas posterior al tema de la prevención, herramientas que tiene el auditor. Usted nos mencionó en la introducción, fuera de cámara, el tema, por ejemplo, de los detectores de mentiras. Me llama mucho la atención, digo, entonces me parece a mí, a que si tan fácil es poner un detector de mentiras, si todo el mundo lo pone, entonces todo se va a probar cuando alguien está mintiendo. Sí. Porque el fraude y la corrupción es difícil de probar. Sí, difícil. Háblenos de las herramientas de que ustedes disponen. Ok. Para hacer su trabajo, ¿verdad? Un buen informe. Claro, claro. Voy por parte. Primero, pues, quiero utilizar este momento para, de pronto, dar una primicia. Y es una primicia mundial. Y la quiero hacer en este momento, dada esa pregunta. Hemos trabajado en una herramienta elite tecnológica antifraude y ya la tenemos aprobada por las autoridades tecnológicas que gobiernan el mundo. Todos van a poder bajar a su celular, si es iPhone, si es un smartphone o si es una tablet, un app. Ese app tú vas a entrar y va a ser gratis para todo el mundo. Nosotros vamos a tener afiliados, gobiernos, entidades, empresas, y las personas pueden dar una alerta sobre la presunta ocurrencia de fraude, corrupción y lavado de dinero. Y eso va a estar encriptado, va a ser anónimo y va a ir directamente, pasa por nuestro sistema, pero nosotros no lo vemos y va directamente a 3 personas de la entidad. Llegó esta alerta. ¿Por qué? Porque hemos detectado en el mundo que el 40 o el 50% del conocimiento de que algo está pasando mal en una empresa o en el gobierno o en una entidad no viene a causa de las personas que tienen que ver con lo que usted acaba de comentar sobre el cumplimiento. Viene de otras fuentes, gente que llama y dice, oye, vigilen este tema. Entonces hemos creado una herramienta que ya próximamente va a salir a nivel mundial, que es importante para tener ese tema de las alertas. Ahora bien, en cuanto después de esa herramienta tecnológica que viene a cumplir un propósito que se necesita en el mundo, tenemos el tema del polígrafo. Ok, el polígrafo, conocido como el detector de mentiras, pudiéramos decir que es hasta un 86% eficaz, verídico. El otro 14% depende de la capacidad, experiencia y manejo del poligrafista, del examinador del polígrafo. Ah, no es que hay un tipo tan inteligente que sabe violar el polígrafo. Correcto, es que por eso es que el polígrafo tecnológicamente puede ser hasta 86% efectivo, pero el otro 14% depende de la experiencia y la capacidad del poligrafista. Es decir, se le entrena a muchos de inteligencia y militares cómo vencer el polígrafo. Entonces, esas son las formas en que el poligrafista tiene que saber. Ahora bien, un buen poligrafista sí puede hacer un trabajo y puede ser altamente eficaz. Ahora, hay diferentes pruebas del polígrafo. La que le ponemos a los auditores forenses que vamos a certificar son pruebas preempleo. Significa que tú vas a entrar ahora a una organización y se te pregunta si tú te has beneficiado o has estado relacionado con esquema de fraude. Lo mismo para corrupción, lo mismo para lavado de dinero y si eso consumes, no lo van a probar aquí, ¿no? Y si consumes drogas ilegales, porque las drogas ilegales afectan el cerebro y uno si se ha afectado en el cerebro no puede pensar correctamente. Entonces eso es lo primero. Ahora, eso lo tienen los bancos, eso lo tienen muchas entidades. La segunda prueba es monitoreo. Ocurrió una situación, hay un rumor, hay una alerta y se sienta a la persona con respecto a este tema y se le pregunta. Y la tercera prueba que existe del polígrafo es sobre un caso específico. Alguien hurtó, alguien robó algo y se hace la prueba. La prueba del polígrafo tiene un proceso que es una entrevista inicial antes de ponerle todo. Pero no la puede dar cualquiera, no puede...
no la puede usted, dar. por ejemplo, fuera de las certificaciones que usted tiene una certificación en eso. Correcto, sí. Yo soy Certified Polygraph Examiner o poligrafista experto, que es psicofisiólogo forense. Ahora, esto del polígrafo es una parte, pero también la detección de la mentira, las herramientas son las entrevistas. Nosotros enseñamos cómo detectar la mentira. Por ejemplo, si estás entrevistando a alguien, le haces una mirada a 1 metro o 1,5 metros, fijo a los ojos, le haces una pregunta muy sencilla de un sí o un no, y la persona, si mira a la izquierda con los ojos antes de hablar, está viendo hacia el pasado, está recordando y va a hablar la verdad. Y en cambio, si mira rápidamente a la derecha y luego habla, está elaborando, está viendo al futuro y va a mentir. Dios creó el cuerpo humano solo para decir la verdad. Somos creados a su imagen y semejanza. Pero sus hijos no le pueden hablar mentira a usted. Correcto, ya lo hemos puesto en práctica y nos trae problemas, por supuesto. Así que es muy fácil porque Dios ha puesto una cantidad de formas que se puede determinar la mentira, y eso es uno de los atractivos y herramientas que tiene que dominar el auditor forense cuando está hablando con la persona presuntamente relacionada. Así que además de eso está la grafología forense, cómo la persona escribe. Antes de entrevistar a alguien, pido una firma de la persona, y esa firma de la persona me va a decir quién es. La firma es una huella digital. El que firma hacia arriba es una persona positiva, el que firma hacia abajo una persona negativa, el que raya todo encima es una persona que oculta cosas, que es una persona que... y así sucesivamente. Pero es importante saber con quién estamos hablando para poder establecer una entrevista. El auditor forense no hace indagatoria, no hace otro tipo que le corresponde a la justicia. Hacemos una entrevista y logramos con eso tener herramientas para poder evidenciar la situación. Doctor, el proceso del pasar por el polígrafo es un poco complejo, porque además de esos procesos tan rápidos que usted lo dice, toma hasta horas. 3 horas en mi caso, que lo pasé, tuve casi 4 horas intercambiando temas con la persona que estaba ahí y los procesos técnicos. Ahora, yo quiero que usted me explique rápidamente, porque esto es un programa de capacitación, científicamente, ¿qué es lo que hace el cerebro cuando ustedes pueden determinar que una persona mintió? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto fisiológico? Sí, ok. Como le dije, el cuerpo humano es una belleza de creación. Cuando tú tienes en nanosegundos, una persona escucha una pregunta, eso viaja al cerebro en nanosegundos, busca la información veraz y está lista para decirla. Eso ocurre en nanosegundos, pero cuando la persona no quiere obedecer al cerebro, que le va a decir lo que es, inmediatamente quiere cambiar la verdad, el mismo cuerpo se encarga de hacerlo quedar mal. Puede ser expresión con las manos, por ejemplo, un psicópata o un asesino. Hay un caso muy grande en Latinoamérica que una persona mató a su mamá y mató a su hermano y decía y se refería de una forma normal. Entonces ahí se ve que el mismo cuerpo es el enemigo de la persona. O sea, fisiológicamente, cuando vas a mentir, antes que sueltes la mentira, ya la presión sanguínea se distorsiona. Eso es en nanosegundos. Ya el sudor, pero es un sudor... ¿Y el polígrafo detecta eso? Claro, y el sudor es imperceptible realmente al tocar los dedos, pero es un sudor que detectan las tecnologías que nosotros utilizamos. Ponen una parte en los dedos. Correcto, correcto. No voy a hablar técnicamente de todos los procesos, pero se detecta la presión sanguínea y obviamente ponemos una almohadilla a la persona, porque hay personas pues antes de contestar y que saben aprietan y eso distorsiona. Hay muchas formas que la persona puede tratar de enredar al poligrafista. Pero bueno, el tema es que el cuerpo humano es una creación, una belleza de creación, y el cuerpo humano solo está creado para decir la verdad. Y nosotros no podemos controlar que el cuerpo nos delate.
En el caso de con quién un auditor forense antifraude certificado debe de realizar trabajo, a quién los acuerdos. Por ejemplo, en mi caso, y hace un ratico conversamos de los sistemas de justicia, tanto la parte de instrucción como la parte de allá de los jueces. Perfecto. Pero yo me voy a otra parte. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas de un país, lo que aquí se llama Cámara de Cuentas de la República Dominicana, tiene personal calificado para realizar esas auditorías con esos resultados que usted y esas certificaciones que usted nos está planteando, que lo que nos dan a nosotros son garantías de una auditoría. Porque una auditoría bien hecha le da garantía tanto al funcionario como a las entidades. Háblenos, ¿ustedes tienen acuerdo con este tipo de instituciones? Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo le puedo hablar de la Contraloría, que se acaban de graduar 9 o 10 que han sido certificados. Tienen todas estas condiciones excelentes, han pasado el polígrafo. Igualmente la Procuraduría General de la República, a través del Instituto de Investigaciones y Ciencias Forenses. INACIF, también han pasado el polígrafo. Ya ellos están preparados. Hay una semilla, hay una buena semilla sembrada en la Contraloría y otra en el Instituto de Investigaciones y Ciencias Forenses de la Procuraduría General de la República, lo cual es muy positivo. En la Cámara de Cuentas, independientemente, creo que hay 2 personas que independientemente se han interesado en la certificación y han pasado el polígrafo. Pero nosotros le ofrecimos... ¿Cómo es la cosa? Déjame para atrás, ¿que en la Cámara de Cuentas? Sí, en la Cámara de Cuentas tenemos creo que 2 personas que se han interesado voluntariamente, han conocido de este proceso de certificación y han participado. Son personas que están en diferente nivel, pero no niveles importantes de la Cámara de Cuentas. Nosotros le ofrecimos... ¿Pero no pasaron el polígrafo? Sí lo pasaron. Esas personas están. Pero que estén trabajando con estos casos importantes no sabemos. Pero nosotros le ofrecimos a esa entidad, obviamente, la importancia de esta capacitación. Pero vuelvo y le digo, hay que saber si la persona cree en la capacitación. Si la persona no cree en la capacitación, no es probable... ¿Y no será que no hay voluntad en muchos casos de lograr? Y no hablo de la Cámara de Cuentas, quiero estar claro en esto, sino en justicia, Cámara de Cuentas, Contraloría, en las instituciones, porque en la medida que tú tengas un mecanismo confiable, tendremos que ajustarnos a esto. Claro. O sea, tú no puedes decir que fulano es un ladrón si la auditoría te da buena, porque aquí siempre pensamos en función de los culpables. Pero aquí la justicia del mundo se hizo para primero defender a los inocentes. Sí. Mire, aquí esto mitiga la corrupción. Aquí no van, en este país y en cualquier otro, frente al flagelo de fraude, corrupción, no aplican ni funcionan auditorías de cumplimiento, no aplican ni funcionan auditorías en base a normas internacionales del sector público, no aplican normas de auditoría de gestión. Esas auditorías no sirven. Tienen que estar claro que tienen que tener el conocimiento de auditoría forense para poder atender casos de fraude, corrupción y lavado. ¿Usted tiene rechazo en otros países con este tipo de procesos también? No hablemos de rechazo, hablemos de falta de conocimiento en esto. Ahí usted por ejemplo, colegas especialistas en normas que han ido a hablar de este tema de auditoría forense, por ejemplo, han dicho frente a colegas que se utiliza la norma internacional de auditoría 500 y 520, que habla de papeles de trabajo. En una auditoría forense no hay papeles de trabajo, señores. Eso es una equivocación. Esas normas fueron creadas para auditorías que tienen un propósito bajo un sistema selectivo. Eso no aplica para la justicia. Y si lo hacen así, van a tener un enredo, porque un juez se le va a preguntar a ustedes: ¿usted tiene papeles de trabajo? Tráigamelo. ¿Y por qué los dejó por fuera? Y si esos papeles de trabajo tienen alguna diferencia, su trabajo es tachado automáticamente. Bien.
tenemos dos temas finales. Uno es el tema de usted ha hablado mucho de papeles, de pruebas, de firmas, de todo esto. La parte digital es interesantísima en todo esto a nivel de, hay muchísimas operaciones que nunca usted ve un papel. Todo esto, lo que son las operaciones digitales, se pueden auditar desde un punto de vista forense y auditar y probar, o sea, con mecanismos de comprobación de que la persona que dice que hizo esa transacción fue quien se está beneficiando. Sí, excelente, Jacín. Una pregunta importante y se me estaba quedando por fuera. El aliado más importante, el auditor forense antifraude, es el informático forense. Cuando nosotros llegamos a una entidad o a una empresa, lo primero que hacemos es que sacamos una imagen a los discos. Resucitamos la información, sacamos los archivos de PCT, todos los emails borrados y todos los archivos de todas las computadoras, laptops, desktop, todo, lo sacamos todo y lo metemos en un software especializado que tiene solo una ventanita como Google y le puedes preguntar lo que quieras y te va a buscar eso que le preguntes, un número de teléfono, una palabra, un nombre, en cualquier archivo borrado. Porque hoy día la gente elimina un contacto, borra un chat, pero eso no se ha borrado. Ya hay tecnología, hay dos formas conocidas por mí hasta ahora que son efectivas para destruir cualquier información. Pero obviamente que eso no lo reservamos. Pero hoy día se resucita cualquier información. Entonces, cuando queremos tener la información, tenemos que tener cuidado. Ojo, si es en la empresa privada, vamos y sacamos la información, no dejamos rastro y lo verificamos. Si hay indicios de que hay una presunta ocurrencia de fraude, corrupción, tenemos que ir a un juez y pedirle una medida cautelar para que en compañía de las autoridades vayamos a la computadora. Para que vean que no fue manipulada. Correcto, y lo hagamos en presencia y esa información se convierte en un anexo, en una evidencia aparte de la auditoría forense. Entonces esa auditoría forense va con todo, con toda la información digital certificada y obtenida lícitamente. Yo le voy a decir algo que realmente aquí la gente siempre está buscando cómo hacer las cosas, ¿verdad? Yo le voy a decir, le voy a dar un truco de cómo algo nunca se lo van a poder descubrir, ni con una auditoría forense, ni no forense, ni con una computadora. ¿Usted sabe qué es? Ustedes tienen que saberla para que puedan hacer bien su trabajo, y es a la gente que no haga las cosas mal. Porque lo que no ocurre nunca podrá ser probado. No se ¿verdad? puede probar. Así es. Entonces yo creo que Prevención. Prevención. No haga las cosas mal para que no necesite, para que pueda utilizar una auditoría forense en su defensa. Solamente Así hay es. una forma de hacer las cosas, es bien. Bien, esa es la mejor definición. Doctor, no acostumbramos en este programa a hacer anuncios ni promociones de tipo profesional, pero yo creo que su presencia aquí y la del Instituto Internacional de Auditores Forenses, es necesario que usted le diga a las instituciones, y tanto públicas como privadas, cómo uno tiene acceso a estas capacitaciones, porque ustedes acaban de graduar en República Dominicana un grupo importantísimo de primer nivel de profesionales, y yo creo que no es nada más decir ya graduamos, sino todo el que vea este programa, que se motive para capacitarse, o instituciones que quieran capacitarse, cómo tienen acceso al instituto. Sí, hoy día tenemos convenios con una veintena de organizaciones. Aquí en República Dominicana tenemos convenio con el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, con el IPART, así como también tenemos convenios con la Contraloría General de la República Dominicana, y esto en breve que ya lo están revisando la Procuraduría General. Así que estas entidades que acabo de mencionar, todos sus miembros y colaboradores solo tienen que contactarlo para poder estar participando en este excelente proyecto, que tengo que decir que ha sido de una aceptación total en Latinoamérica. Han participado doctores, presidentes de organismos,
personas de mucha trayectoria, experiencia y capacidad, y han encontrado lo novedoso y le ha despejado la duda que ha estado en muchos contadores públicos por mucho tiempo de por qué las cosas nuestras no funcionan en la justicia. Se han esclarecido muchas cosas. Así que pueden contactarnos directamente. Yo exhorto a otras organizaciones, me han escrito entidades del gobierno también, los exhorto a comunicarse con nosotros a través del que es el regulador en República Dominicana, que es el IPART, Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, y con ellos pues le damos la bienvenida para que participen, se sumerjan en este mar de conocimientos de la prevención, detección de fraude, corrupción y auditoría forense que maneja de manera integral el auditor forense antifraude. Le voy a hacer una anécdota de que en un viaje, toda la familia vamos a una montaña muy alta y una hermana que tenemos que no le gustan las alturas, cuando llegamos allá arriba, estaba obligada, andaba en el vehículo, dijo a todos los muchachos, tírense la foto porque para acá no volvemos, ¿verdad? Porque ella llegó obligada a esa montaña, un paisaje precioso, tírense la foto porque para acá no volvemos. Yo quiero despedir al doctor y decirle que goce mucho su estadía en República Dominicana, porque con todo lo que usted nos ha dicho hoy, nos da la sensación de que hay mucha gente que no va a querer que usted vuelva para acá. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctor Juan Iván. Yo creo que al revés, va a venir mucha gente. Bueno, pero es que hay mucha gente que le va a salir corriendo, porque cuando eso entre estamos presos. Doctor Juan Iván Rogers Harper, presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia en Síntesis de esta semana.